en esta mañana. Vamos a orar un momentito para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia. Y Padre, presentamos delante de tu presencia una vez más tu palabra, Señor, rogándote, Padre bendito de gloria, que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad y justicia, fluyendo poderosamente, Señor, que en mí no haya ningún estorbo, Padre bendito de gloria, precioso Dios, para que tú puedas fluir conformándolo todo a tu buena, santa y perfecta voluntad. Sea usted, precioso Dios santo y poderoso en todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cancelamos cualquier cosa que pudiera venir a estorbar de cualquier manera en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a leer la palabra en Levíticos 19:2 y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra nos dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Mire qué tremendo, ¿verdad? Él nos exhorta, o sea, le dice a Josué: ve y háblale a la congregación, tráelos y diles que tienen que ser santos porque yo soy santo. Así como, miren, nos levantamos en la mañana, los domingos que vamos a venir a la iglesia y empezamos a arreglarnos, ¿verdad? Empezamos a arreglarnos, ya desde que nos levantamos, estamos con ese pensamiento que vamos a venir a la iglesia, nos estamos preparando que vamos a venir a la iglesia. Usted ora pidiéndole al Señor que abra su espíritu para que pueda recibir la palabra. Usted le alaba al Señor para estar listo, para sensible a la voz del Espíritu Santo, y llega acá con ese espíritu abierto, ¿verdad? Preparado para recibir todo lo del Señor. Esa es la manera que Él desea que lleguemos, pero muchas veces nos arreglamos para que me miren las personas de al lado, para que no me miren que voy con los trapitos más feos, ¿verdad? Y me pongo los trapitos mejores que tengo, para que me miren que esto y que para que me miren que el otro. Y entonces yo no estoy pensando en Dios, no me estoy santificando. Estoy alineando o arreglándome para que me miren los demás o para yo sentirme a gusto. Pero no me estoy preparando para el Dios de la gloria. Y Él desea que nosotros nos preparemos para Él, para recibirlo a usted. Imagínese que yo voy a su casa y es cumpleaños suyo y usted está haciendo una fiesta grande ahí y yo llego a su casa y saludo a todos y ya usted nunca voy y los saludo. ¿Cómo se sintiera? ¿Verdad? Y así a veces nosotros a nuestro Dios es el último que saludamos. Venimos a su casa y todo, pero entramos así y salimos así y no lo saludamos. No le dijimos: hey papá, aquí estoy. Necesitamos, ¿verdad? Saludarlo a Él, porque Él es el que nos da el respirar, Él es el que nos da todo. La posibilidad de que pudiéramos estar aquí, Él nos la ha dado. Porque yo no sé a dónde usted lo sacó, el Señor, pero mire, a mí me sacó detrás de las paridas, porque allá andábamos, entre los surcos de sembradíos allá. Desde allá nos sacó el Señor. Y desde allá nos trajo. Algo que ni siquiera soñábamos, pero a Él le plació. Él ya sabía que yo iba a estar en este día, en este momento, aquí. Él ya lo sabía. Entonces, para eso Él nos fue preparando, ¿verdad? Él nos sacó de donde nos sacó y nos trajo como Él quiso. Vivir para Dios es caminar en un proceso progresivo de santificación. Santificar es poner algo aparte para el uso o propósito específico, es hacer santo o sagrado algo. La santidad nos da la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Mire qué bonito. Y todo lo que nos da, cuando nosotros nos vamos preparando para recibir las cosas que Dios tiene para nosotros, estamos preparados. Fíjese que algo que el diablo le choca es que nosotros nos estemos preparando para recibir del Señor, porque viene a querernos robar, a traer desánimo. No, ¿para qué vas a ir a la iglesia ahora? Mira, ya te pasó esto y esto, mejor no vayas. Y es bien tarde, que van a decir los hermanos. Me dijo una hermana hace poquito, me dijo: ya venía bien tarde, pero por lo menos llegué. Le dije: sí, llegó, gracias a Dios. Así que, y sí, hay que romper esas fortalezas que están ahí estorbándonos y hacer lo que está de nuestra parte, ¿verdad? Alinearnos con lo que Dios quiere. Y Señor, yo no sé cómo, pero yo quiero ir a tu casa. ¿Sabe que algo que a mí me ayudó desde los días que yo me convertí fue eso?
Yo le decía, Señor, yo no sé cómo, pero yo quiero ir a tu casa, porque sabe una cosa, que había alguien que usted conoce aquí, alguien que está enfrente de mí. Ay, me insistía, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a la iglesia. Yo decía, es una injusticia vil, que me pidan que yo vaya a la iglesia. ¿Cómo yo me salgo de la casa? ¿Cómo yo me salgo con todo lo que estoy viviendo? Es una injusticia, y terca, tienes que venir a la iglesia, Y yo decía, pero ¿cómo? Y mire que el enemigo se las ingenió para no dejarme salir ese domingo de la iglesia, de la casa para ir a la iglesia. Pero Dios en su grande amor y misericordia, pienso que hizo el milagro que le hizo a Gedeón, me alargó la mañana. Porque yo miré cómo recogimos el montón de árbol ahí, de todas las hojas, todo lo que se cayó, los árboles que se cayeron encima de la alberca, cómo limpiamos y dejamos limpiecito en bien poquitas horas. Yo miré eso, eso sentí que el Señor nos había alargado el tiempo. Y dije yo, pues entonces no conocía mucho la palabra, pero ahora entiendo que el milagro de Gedeón ahí se dio otra vez. ¿Y cuántas veces no se nos da? ¿Cuántas veces, ay Señor, tengo que hacer esto, pero quiero ir a la iglesia? Y el Señor viene ahí alargándonos el tiempo. O nos manda ángeles que nos ayuden. De repente voltea uno y dice, ¿y sí todo eso? Sí. ¿Por qué? Porque estaba pidiéndole al Señor, estaba rogándole al Señor. Mire lo que nos dice Josué 24:19, y lo leemos en la traducción lenguaje actual. Dice, Josué les dijo, no es fácil vivir para Dios. Él no tolera el pecado ni acepta dioses rivales, y espera que le obedezcan en todo. Si les son infieles, no los va a perdonar. Mire, si les son infieles, no los va a perdonar. Mire, si usted se pone a pensar, todas las cosas equivocadas que Moisés hizo en todo el trayecto de que sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿cuántas veces no fue y le dijo al Señor, no Señor, pero yo cómo voy a hacer eso? No Señor, pero es imposible que yo haga eso. ¿Cómo me voy a presentar delante de Faraón? Que esto y que el otro. Y Dios no le tomó en cuenta nada de eso. ¿Hasta cuándo? Cuando ya Moisés sabía. Cuando sabía lo que debía de hacer, fue y le pegó a la roca, y entonces eso le contó a Moisés para que no entrara a la tierra prometida. Fíjense qué tremendo. Podíamos decir que cuando él iba a decirle al Señor que no podía hacer aquello, que se estaba rebelando en contra de Dios, pero Dios conocía su corazón. Él sabía que era que no sabía, no tenía suficiente fe, no conocía al Señor. Entonces Él estaba dando tiempo. Pero ya cuando nosotros tenemos un tiempito más que el Señor ya nos ha dado, es como el niño ya cumplió el año, ya sabe usted que puede agarrar la cucharita y ponérsela en su boquita. Entonces ya usted ya no le va a dar la comida en la boca, porque entonces estaría inutilizando al niño. Necesita dejarlo que él empiece a agarrar su comidita y a comérsela solo. Ya cuando es tiempo de que el niño va al baño, ya usted espera que el niño solito vaya al baño. Ya no es cosa de que usted le va a estar poniendo el pañal ya de 2, 3 años para arriba. Porque ya es tiempo de que el niño conozca, porque le está retrasando su crecimiento. Entonces el niño al ir creciendo va aprendiendo a hacer otras cosas, ¿verdad? Y nosotros igual, así es en lo espiritual. Cuando estamos chiquititos, mira, el Señor nos sirve todo y hasta en la boquita nos da. Y vemos que todo se nos cumple bien fácil. Y que mire que yo metí el pie por acá y la otra extremidad por allá, y se nos seguía cumpliendo las cosas. Todo se veía bien bonito. Pero ya después de un tiempito, como las cosas empezaron a ir más difíciles. ¿Por qué? Porque ya tengo que empezarme a esforzar yo. Tengo que empezar a poner a trabajar mi voluntad. Es todo lo que el Señor quiere que ponga a trabajar. Mi voluntad al servicio de Él. A que lo busque a Él. Y que le venga entregando todas aquellas áreas que están ahí, que él no ha trabajado en ellas porque no se las ha entregado. Pero Él lleva esperando que yo vaya. Una persona que tiene un vicio muy fuerte, que la persona no puede con aquel vicio, el Señor se lo quita inmediatamente. Pero una persona que tiene un vicio que el Señor sabe que es su voluntad la que tiene que poner bajo los pies de Cristo, el Señor no se lo quita. Lo deja que trabaje, porque eso es lo que le está llevando a los pies del Señor, hasta que le entregue completamente y aprenda a obedecerle y a someter la voluntad abajo sus pies. Entonces es cuando el Señor lo va a liberar.
pero tiene que empezar a trabajar su voluntad. No puede esperar que Dios lo siga haciendo todo por nosotros, ¿verdad? Porque no lo va a hacer. Dios, como padres, Él es el Padre sobre todos los padres y Él nos conoce, mire, toditito, y Él sabe de lo que sí podemos hacer y de lo que no podemos. Entonces no podemos decirles que no podía. Te di la fortaleza para hacerlo, pero no lo quisiste hacer. Dejaste o querías que todo lo hiciera por ti. Como cuando estaban mis hijos ya más grandecitos y se enfermaban. Y entonces venían y estaban enfermos y yo iba y les hacía cualquier cosita que les gustaba para que se comieran y se sintieran mejor. Y yo se las llevaba a donde estaban en la camita y me decían, cómemela. Me querían decir, dámela en la boca. Cómemela. Dámela en la boca. Se chiqueaban porque estaban enfermos y ahí estaba yo. Así queremos que Dios siga con nosotros, ¿verdad? Y en su infinita misericordia, cuando estamos muy abrumados por los problemas, va y nos ayuda un poquito, pero dice, ok, ya tienes suficiente fuerza, empieza a hacerlo tú. Porque no crea que yo iba a darles la comida después de que ya estaban bien. No, ya venían a comer a la mesa, porque ya estaban bien, ¿verdad? Solo mi hijo el mayor, que era el que trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, y trabajaba 8 horas y estudiaba 8 horas, y el tiempito que tenía para hacer tarea y todo eso, pues se acostaba y dormía, y ahí le llevaba la comida y me decía, ¿a qué horas te la pedí? Porque no sabía ni si estaba despierto o dormido, pero fue una etapa nada más, ¿verdad? Ya después que terminó, ya tenía el que buscarle. Punto número 1, vivir para Dios es caminar en un proceso progresivo de santidad, santificación. Mire, no es algo que, la santificación no es algo que la agarramos ahora y nos vestimos con ella y listo. No es un manto que tenemos ahí guardado, porque antes era que agarraban los mantos para orar y nomás se ponían el manto y ya estaban ahí orando con el manto tapado. Eso no nos da la santificación. Es un proceso, un caminar con el Señor. Ahora me niego a mis deseos, a mis pensamientos, a mi voluntad y hago lo que Dios quiere. Ahí voy en el proceso de santificación. Al momento que me niego a hacer la voluntad de Dios y empiezo a hacer lo que yo anhelo, lo que yo deseo, lo que yo quiero, allí me voy negando a la voluntad de Dios, a la santificación. Y empiezo otra vez a vivir la vida que yo tenía antes. Y le voy a decir algo, es tan fácil recuperarla y tan fácil volverla a dejar. Ya nomás mire, con que no venga a la iglesia un domingo, al siguiente domingo ya le cuesta un poco. Al tercer domingo ahí dice, pues mejor voy la siguiente semana. Y si lo sigue dejando, cuando menos acuerda, ya se quedó ahí. ¿Por qué? Porque es bien fácil agarrar las cosas que soltamos, pero agarrar las cosas de Dios es difícil porque el diablo está ahí. No, todavía no. Y ahí está como el gato, ¿verdad? Pegándole la mano para que no. Tenemos unos gatitos así y cuando Sandra les habla, la gatilla va y a querer que ella la apapache y cuando yo voy, me mira y me hace así para que me vaya. Así estamos nosotros con Dios a veces, ¿verdad? Y déjame, vete. Queremos la bendición de Dios. No hay nadie que no la quiera. Todos la queremos. Pero hay un compromiso que tenemos que hacer con Él. La bendición de Dios, mire, la salvación es un regalo, pero la bendición no. La bendición nos tenemos que alinear al propósito de Él. Y ahí es donde fallamos. ¿Sabe por qué? Porque queremos que Dios se acomode a nuestra vida. Que Dios encaje con nuestra vida y el Señor dice, no, así no es. Tú dejas de tener tu vida y te encajas a la que yo tengo para ti. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a mejorar. Pero al momento que empezamos a mirar, ay, mira, fulanito va para la fiesta aquella, me gustaría ir. ¿Y por qué no voy yo también? Debo de ir. Y empezamos a codiciar las cosas de allá. Mire, perdemos la visión de acá. Y ahí vamos para allá. Y de repente ya estamos hundidos allá, porque usted cree que el diablo nos va a dejar que nomás vayamos a la fiestecita y ya. No, nos va a ir jalando, separándonos más y más de Dios. ¿Por qué? Porque a Él no le agrada, Él no quiere nuestro caminar con Él, porque estamos caminando en su santidad. Y cuando estamos caminando en su santidad, usted se pone y ora y se pone en contacto, comunión con Él, y su línea es directa con Él. Entonces lo que Él está diciendo allá, usted lo está declarando acá y se va a cumplir. Y eso es algo que el diablo no quiere. Por eso le estorba a usted. Por eso le viene y le mete zancadilla, aunque usted no se dé cuenta, aunque usted crea, ay, es que una muchacha muy bonita pasó por allá. Y sí, pero mírele bien la cara. ¿Y qué es lo que tiene? La cara del diablo.
Las pezuñas del diablo. Y ahí creía que era, no, es que sí, es el diablo, jalándolo, mire, para que ya no tenga comunión con Dios, para que cuando vaya a quererse acercar a Dios se sienta sucio. Y ya entonces se aleja. ¿Y por qué? Porque el diablo lo va sacando, lo va sacando, lo va sacando. De la misma manera las mujeres. De repente, mire, usted pasa por ahí y aunque sea un vestido muy bonito, muy caro, dice, ay, ¿por qué yo no lo tengo allá? Mira, yo debo de tener ese vestido y empieza a codiciarlo. Ya con eso, mire, el diablo empieza. Sí, es que mira, tu marido no gana suficiente, debes de exigirle que gane más, que le hace que no vaya a la iglesia pero que tenga 2 trabajos para que te dé el vestido. Y ya mire, el diablo trabajando ahí. Y nosotros dándole lugar, ¿y qué es lo que pasa? Desconectándonos con Dios. Entonces, cuando yo voy a orar, ¿usted cree que tengo la conexión para que? No, hombre, mi teléfono tiene línea. Se le acabó la línea al teléfono, y aló, nada. Y yo puedo creer que sí, y puedo gritar y hacer todo lo que quiera. No hay línea, y si no hay línea, no hay respaldo. No contestan del otro lado. Entonces necesito mantener esa línea abierta con el Señor. Y esa línea es únicamente cuando nosotros caminamos en pos de Él, en esa santificación. De otra manera no lo podemos hacer. En 2 de Corintios 7:1 nos dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mire, ¿dónde se perfecciona la santidad? En el temor a Dios. Cuando yo sé que aquello a Dios no le agrada, entonces yo me separo y no lo hago. Esa santidad se va perfeccionando en mí. Pero si yo sé que aquello no le agrada a Dios y de todos modos lo hago, mire, si el Espíritu Santo me está redarguyendo y lo escucho después de que ya cometí lo malo, ¿verdad? Ya que hice lo que no debía. Y vengo y le pido perdón. Él me perdona y me restaura. Va a costar un ratito, ¿verdad? Porque todo ese rato que estoy perdiendo en pedirle perdón y ser restaurado era para que tuviera mi línea directa. Pero no, me va a costar un ratito hasta que yo reciba otra vez ese rompimiento y pueda hasta otra vez estar en línea con Él. Si aprendí y ya no lo vuelvo a hacer, pero si al rato lo vuelvo a hacer y le pido perdón al Señor, me vuelve a perdonar, pero se va a tardar más mi tiempo, mi proceso se va a tardar más. Lo que yo le estoy pidiendo al Señor se va a tardar más, porque me tardo más pidiendo perdón y restaurando mi comunión con Él en lo que estoy orando por lo que tenía que orar. Si tengo una hora para orar y esa hora me paso ahí pidiéndole perdón, cuántas cosas haremos equivocadamente, ¿verdad? Unos 25 minutos ahí pidiendo perdón. Y ya, ¿qué tanto nos queda para orar por la petición que teníamos que orar, verdad? Entonces necesitamos estar enfocados en que el enemigo no nos siga robando, que no siga usando esas cositas que parecen insignificantes, esas cositas que parece que no hacen nada. Todos lo hacen, ¿por qué yo no? Debiéramos de ver la vida espiritual de los demás para que nos diéramos cuenta por qué yo no. Y sabe una cosa, por qué a veces nosotros no entendemos, o por lo menos yo no entendía, yo decía, bueno, si los demás lo hacen, ¿por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo me siento tan mal cuando lo hago? Porque la palabra dice que Él nos separó, que Él nos apartó. Entonces, mire, si usted tiene un vaso especial donde usted toma agua y ese vaso lo tiene allá en la esquinita, como yo tengo unos vasitos chiquitos allá en la esquinita, y como son chiquititos, poca gente le gusta tomar en esos chiquititos. Esos vasos nomás les echo agua, no les puedo echar café porque se van a romper. Entonces, nada más son para el agua. Yo lo tengo ahí escogido ese vaso para la pura agua. Si yo le echo café, ¿qué va a pasar? O le echo algo caliente, ¿qué va a pasar? Se va a romper, va a tronar, porque es apartado para eso nomás. Así, cuando el Señor nos aparta para un uso específico, somos eso, para un uso específico. Y si nosotros andamos haciendo o dejando que entre en nosotros otras cosas que el Señor no quiere, podemos hasta rompernos. Y hemos visto, ¿verdad? ¿Cuántos siervos del Señor no se han enfermado tanto a grado de que han perdido sus vidas jóvenes? ¿Por qué? Porque a lo mejor estaban donde no debían de estar, siendo usados por lo que no debían de ser usados. Y ahí es donde está el problema. La santidad
santidad significa separados del mal. Mire lo que nos dice Salmo 34:13, nos dice, y la vemos en la traducción de lenguaje actual. Dice, dejen de hablar mal de otros y de andar diciendo mentiras. Mire, el 14 nos dice, aléjense del mal y hagan el bien. Procuren vivir siempre en paz. Procuren, dice, vivir siempre en paz. Lo que está de nuestra parte, que no haya rencillas, que no haya enojo, que no haya pleito con nadie. En lo que está de nuestra parte. No somos responsables por los demás, por las actitudes de los demás, no somos responsables. Lo único que podemos hacer es orar por ellos para que Dios intervenga en sus vidas y ellos salgan de esa situación. Pero de lo que nosotros somos responsables es de nosotros seguir la paz, buscar la paz, de que nosotros estemos en paz. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la paz, entonces no tenemos comunión con Dios. Nuestra comunión ha sido quebrada, nuestra comunión ha sido dañada. Entonces necesitamos buscar la paz con Él. ¿Y cómo viene la paz con Él? Es únicamente a través del perdón. El perdón es el que nos da la paz, el perdón es el que nos impide seguir con una mala comunión. La Biblia nos enseña que la ley de Dios es santa y que Dios es santo en todo su ser. Y es algo que nos dijo desde el principio, ¿verdad? Leemos Romanos 7:12 y nos dice la palabra del Señor. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire, no podemos decir que la ley del Señor no es buena ni es justa, porque Él dice, y si Él lo dice, eso es verdad. Porque dice la palabra del Señor que Él no miente. Mire, y eso es algo bien tremendo. Cuando nosotros no podemos creer la palabra de Dios que es verdad, es porque de alguna manera hemos crecido y nos hemos acostumbrado a vivir en un lugar de mentira, donde se habla mentira, donde se dice una cosa y se hace otra. Entonces estamos acostumbrados en eso y por eso nos es tan difícil creer que la palabra de Dios es real y es verdadera y no miente. Y cuando dice que el hacha está a la raíz del árbol para cortarla, nosotros creemos, ay, no es cierto, Dios es amor, no, es porque está puesta ahí el hacha para cortar el árbol. Y tenemos que tener sensatez y tenemos que entender, ¿verdad? Que la infinita misericordia del Señor es grande, pero tiene un tiempo para todo, dice la palabra. Entonces necesitamos entender eso. Tenemos que entender que es un llamado a empezar a caminar en la santidad, a buscar la santidad de Dios, a permitir que Dios obre en nuestra boca, que saque todas las malas palabras, toda palabra que no se alinea a la verdad que Él dice. Él tiene que ser erradicada de nosotros. Tenemos que abandonar todo eso, porque fíjese una cosa, que la murmuración, el chisme trae esterilidad. Yo un día estaba oyendo a mi mamá orar y estaba diciendo a ella que la murmuración y el chisme trae esterilidad, y de repente pensé y rápido, mire, me llegó cuando María murmuró de Moisés. ¿Y qué pasó? Campamento se detuvo, ya no pudo seguir caminando. María se fue afuera del campamento con lepra. Allá tuvo que estar una semana allá afuera del campamento con lepra, y el campamento, mire, imposibilitado de moverse. Se quedó estancado. No avanzó. ¿Por qué? Porque había chisme y murmuración. Así que tenemos que erradicar eso de nuestra boca. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, guarda las puertas de mis labios, que de mi boca no salga nada que no sea agradable a ti. Guárdame de hablar lo que no conviene. Dice la palabra que nosotros tenemos que pedirle que sea grata nuestra meditación y la palabra que salga de nuestra boca delante de Él. O sea, cada palabra que sale de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, tienen que ser agradables delante de Él. Y ese es el proceso que nos lleva a la santidad. La santidad es un atributo sobresaliente. La cualidad determinante es lo esencial de lo que es Dios, porque Él es santo en todo su ser. Primera de Pedro 1:15 nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire,
En toda. No dice nomás en esto, ya puedes hacer lo que tú quieras. En la iglesia pórtate bien, que te vean bien bonitos todos los hermanos y todo. Pero allá en tu casa, allá en tu trabajo, allá en la calle, sé como sea. No. Santos en toda. Entonces, ¿por qué? Porque dice la palabra del Señor que sus ojos están puestos sobre toda la tierra. Y Él nos está mirando en todas partes donde estamos. No hay ni un solo lugar donde no nos mire. Y no solo que nos está mirando, nos está oyendo y está mirando lo que hay dentro de nuestro corazón. Entonces necesitamos ser santos en todo lugar. No nomás en un solo lugarcito. Punto número 2. Santificar es poner algo aparte para un uso específico, para un propósito específico, es hacer santo o sagrado algo, o sea, guardar algo para aquello específico. Nosotros, cuando yo estaba, iba a decir chiquita, pero no porque todavía estoy, ¿verdad? Pero cuando yo tenía había tenido como de 7 años para abajo, bueno, no me recuerdo muy bien, creo a lo mejor de 14 para abajo, porque cuando nos vinimos tenía 15 y ya se había muerto mi abuelo, pero de ese tiempo para abajo y hasta donde yo me recuerdo, para más abajo, mi abuelo, al levantar las cosechas, él agarraba las mazorcas más grandes que encontraba y las hacía una trenza y las colgaba en un muro de la casa. Ahí las dejaba. Esas nadie se las podía tocar. Nadie. Porque eran para sembrar el siguiente año. Entonces él las guardaba ahí y esas nadie se las podían tocar. Ahí las tenía todo el año hasta cuando ya era el tiempo de bajarlas, las desengranaba él y era para sembrar. Nosotros así debiéramos guardarnos para el Señor. Guardar, mire, cuando yo tengo ese tiempito de alabanza o de escuchar cualquier cosa en la radio, es sintonizarme para alabarlo a Él. Usted no sabe las ministraciones que yo he recibido manejando. Bañada de lágrimas como ahí, porque el tiempito que yo tenía, yo lo buscaba para alabarlo a Él. Y empezaba una alabanza y de repente ya yo no sabía lo que estaba saliendo en el radio, yo seguía adorando en lo que el Señor me daba y de repente sentía la presencia del Señor tan hermosa. ¿Por qué? Le dedicaba ese tiempito que yo había podido usar para oír noticias, para oír cualquier cosa que pudiera estar en otra radiodifusora. Pero yo buscaba esa radiodifusora que yo sabía que hablaban, que allí cantaban música cristiana y que predicaban ahí y esa buscaba. Y no era porque me gustaba mucho, porque salían muchos anuncios y no me gustaba eso, pero yo empezaba a cantar y ya, me elevaba y ya ni sabía lo que estaba pasando en el radio, pero recibía esas ministraciones tan bonitas. Escoger el tiempo, ese tiempito que usted tiene libre, escójalo, dedicárselo a Él. Y él, mire, es como un niño cuando usted le da su dinero, ¿verdad? Cuando estaban mis hijos chiquitos, yo les daba para que comieran en la escuela y había alguien que recogía, guardaba todo su dinero, no comía en la escuela y cuando llegábamos, le iba a recogerla, me decía, ten, para que me compres la hamburguesa y las papas. Antes de llegar a la casa tenía que entrar por el drive-thru de un restaurante que estaba al lado, enfrente de la casa y ahí teníamos, todavía está. Y tenías que pasar por ahí y comprarle su hamburguesa y su papa. Todos los días, porque ella guardaba su dinerito para que lo trajera. Y así ella hacía todos los días. Cuando ella tenía como unos 8 años, me hizo tan bonito eso. Mis otros hijos vendieron los jueguitos que ellos tenían para comprarle a ella su Game Boy con sus juegos. Miren nomás, lo que ellos tenían, fueron y lo pusieron y todavía dice que no lo querían. Miren nomás. Y fueron ellos y los vendieron para comprarle a ella su regalo. La princesa del Señor, ¿verdad? De aquellos tiempos, ella ya estaba apartada, aunque no lo conocía, pero ella ya estaba apartada para él. ¿Por qué? Porque Dios le había puesto en su corazón eso, ¿verdad? Ella quería eso y ellos, de lo que tenían, fueron y pusieron allá para agarrarle lo que ella quería. Así nosotros debiéramos de estar, ¿verdad? Apartados para Dios, consagrados para Dios. No pensar que puedo hacer lo que sea. Puedo hasta poner cualquier estación. No. Mire, si yo no encontraba música que se me hiciera bonita, una predicación bonita en la estación que quería escuchar, la apagaba. ¿Y qué cree? Cantaba yo sola, subía los vidrios hasta arriba para que nadie me oyera. Y ahí, mire,
Al Señor no le molestaba. Así que yo ahí cantaba con todo lo que me daba. Un día me dijo uno de mis hijos, ay, ma, no cantes. Y le dije, ¿por qué, mi hijo? No tengo voz. No tengo voz. Y luego me dijo, vos sí tienes, pero no tonada más. Así que bueno, todavía le estoy pidiendo al Señor, dame la tonada, Señor. Y eso es que debiéramos de ser, apartados para Dios. Él nos apartó desde allá. Desde allá, dice que desde el vientre de nuestra madre, desde allí nos apartó. Ya Él sabía para qué íbamos a hacer, pero mire, ¿por qué le ha costado tanto al Señor que seamos lo que Él nos predestinó para hacer? Porque nosotros nos hemos desviado. Porque nosotros hemos permitido irnos por allá, entretenernos acá y allá y allá, y no vamos directo a lo que Dios quiere que hagamos. Es como cuando usted manda a su hijo que vaya a la tienda y le haga un mandado, ¿verdad? Y el muchacho como salió de la casa y le prestó usted el carro, se agarra y da vuelta por toda la manzana y da vueltas y vueltas. Y entonces cuando llega con el mandado, mi hijito, ¿por qué te tardaste tanto? Porque andaba mirando por allá y por allá y estoy pero yo ocupaba. Una vez yo le dije a mi esposa, acá que allá está hasta atrás. Le dije, mira, si me siento bien mal me siento, estaba saliendo embarazada de Sandra y me sentía como si me estaba deshidratando, me sentía horrible, sentía que me iba a morir. Entonces sentía que ya no tenía ni saliva, me sentía seca de todo el cuerpo y le dije, ve y tráeme una naranja, por favor. Yo sentía que con una naranja que me comiera, con eso iba a tener. Y sí, él se fue y la naranja no llegaba la naranja, yo desesperada, casi me arrastraba, porque devolvía el estómago y casi me arrastraba al baño y luego ellos chiquitos y no podían. Por allá, como una hora más tarde, llega con la dichosa naranja y yo agarré las naranjas corriendo y me fui a comer. Y luego le dije, ¿por qué no venía? Es que fui a ver a mi mamá. Ay, Dios mío. Y llegó, pues la casa de su mamá estaba por ahí cerca, se le hizo bien llegar y luego ya se fue a la tienda, ya me trajo las naranjas. Él no sabía la urgencia que había en mí. Yo sentía que me moría, pero él no estaba dentro de mí. Y así nosotros, como no entendemos lo que Dios anhela de nosotros, seguimos haciendo lo que nosotros queremos. Pero si nosotros estuviéramos sintonizados con Él, supiéramos lo que Él quiere de nosotros. Y nos apartaríamos más para Él. Porque mire, si depende de nosotros, que Él quiere obrar a través nuestro para que toda nuestra casa se salve. Y nosotros, porque no nos estamos consagrando a Él como debíamos, nuestra casa sigue así. ¿Verdad? Pero nosotros estamos muy ocupados en lo que andamos haciendo y nuestra casa sigue en desvaríos. Porque no nos estamos alineando a su voluntad. Entonces, por eso es tan apremiante, diría yo, que escuchemos y nos dediquemos más a Él, que soltemos cualquier cosa que nos está impidiendo para que podamos comprobar verdaderamente cuál es la buena, santa y perfecta voluntad que Él tiene en nosotros. En 2 de Corintios 6:16 nos dice la palabra del Señor, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Mire qué bonito. Nosotros, su pueblo. Pero mire, ahí va. Nosotros, su pueblo. Y nos subimos a la radio y estamos escuchando los disparates que yo antes escuchaba. Porque yo hubo un tiempo que se me ocurrió escuchar. Había un señor que hablaba en una radio y se llamaba El Piolín de la mañana y ese señor hablaba tanta barbaridad. A mí no me gustaba para nada, pero como él ponía según muchas mujeres que hablaban, o no solo mujeres, hombres también, que hablaban de por qué la pareja le era infiel. Entonces, él ponía muchos esos, y según que les daban consejería, pero realmente yo no encontré nada. Pero la cosa es que como yo escuché eso, yo dije, quiero saber. Entonces empecé a escuchar, me pasé una semana escuchando el dichoso programa. Me daba vergüenza cuando mis hijos iban conmigo en el carro, entonces yo nomás lo escuchaba cuando ya venía solita a la casa. Y lo escuchaba ese pedacito. Otro día lo volví a escuchar, otro día lo volví a escuchar. Nunca escuché que le dieran ningún consejo sabio al que estaba ahí, quedó todo desquebrajado. Nomás querían hacer publicidad.
con el dolor de la persona que estaba ahí relatando, y querían hacer publicidad de traer más audiencia y más audiencia, pero nunca escuché que se le diera ningún consejo, nada que le ayudara. Lo aguanté una semana, dije no me sirve, la apagué ya, no, dije no sirve. Yo todavía no estaba en los caminos del Señor. Pero a veces nosotros se nos es más fácil escuchar esas cosas que buscar a Dios. Que buscar al que puede remendar nuestro corazón, al que puede coserlo, ¿verdad? Al que puede sanarlo. A nosotros nos hace más fácil buscar cualquier otra cosa. Pero necesitamos dejar todo eso, porque ¿qué comunión hay entre aquello que yo estaba oyendo y las cosas de Dios? No tenía ninguna. No tenía nada. A mí no me sirvió de nada. Que me perdone el hombre ese, pero a mí no me sirvió de nada. Es más, sentía asco nomás de escucharlo. Y yo supe que no era para mí. Y ya no lo seguía escuchando. ¿Por qué? Porque yo supe que no era para mí. Aun cuando quizás yo no estaba haciendo lo que Dios quería, pero algo dentro de mí me decía, de ahí no eres. Y me seguía apartando de esas cosas. La desobediencia, la soberbia, la idolatría, la religiosidad, la incredulidad, la codicia, el pecado sexual, el ocultismo, las atracciones de las cosas del mundo, los deseos de la carne, son las cosas que usa el diablo para impedir que vivamos una vida apartados para Dios. Todas esas cosas Él las usa. El que no es una cosa es otra, es otra. ¿Por qué? Porque el diablo nos conoce, Él ha conocido, miren, Él ha conocido todo nuestro caminar. Y Él sabe en dónde rengueamos, en dónde está la piedrita en nuestro zapato. Y dice, allí le duele, y déjale aplasto más el pie, para que rengue más y le duela más. Y saque, ya no quiera caminar así, vaya caminando más chueco. Y mire, cuando uno va caminando torcido, por más derecho que esté el camino, va caminando chuequito, chuequito, chuequito hasta que se sale. Por más derechito que esté el camino, pero si su pie está torcido, va dando hasta que se sale del camino. Y ya anda dando vueltas. ¿Por qué cree que mucha gente se pierde en los desiertos? Porque por naturaleza vamos caminando como en círculos. Y entonces la gente se sale del camino. Y si la gente no tiene bien seguro para dónde va, no conoce bien, se puede perder. Y nosotros a veces vamos así porque el enemigo va obrando para que nosotros nos descuidemos y nos salgamos del camino. Es bien facilito. Nomás mire como Eva, que le dijo, ¿cuántas veces pasaría Eva por el mismo lugar? Un montón de veces, imagino yo. Pero cuando la serpiente le dijo, mira el árbol, entonces Eva dijo, sí, es bueno. Entonces vio que era bueno, agradable a los ojos, dice, codiciable. ¿No lo había visto antes? Y estaba ahí. No lo había echado de menos. Y así pasa, ¿verdad? Mira, el que está allá te está diciendo esto y esto de ti. ¿De veras? Sí, está moviendo la boca y me está viendo. Entonces ya estamos ahí, ¿verdad? Y ya después ya no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, estamos al pendiente a qué va a decir aquella persona de nosotros. Rápido el diablo nos saca. Qué fácil es, mira, pues voy a orar por él para que Dios lo ayude. Se sale uno de ese problema, ¿verdad? Porque el diablo no quiere que siga orando por él, así que no se lo va a seguir poniendo ahí. ¿Por qué? Porque él no necesita que usted esté orando por él, porque puede echarle a perder los planes que él tiene con él. En el versículo 17 nos dice la palabra del Señor, por lo cual, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Mire, ¿cuándo? Cuando nos salgamos de esa situación. No nos va a recibir estando ahí, porque Él ya sabe que nosotros podemos escoger entre lo bueno y lo malo. Él ya sabe que nosotros podemos caminar en pos de Él. Entonces Él espera eso. Salgan de eso, no se entretengan en eso. Vénganse conmigo. Pero cuando nosotros somos como ovejas rebeldes, ¿verdad? Brincando, porque las cabras son las que brincan, la llevan saltando por acá y saltando por allá. Entonces nos estamos conformando a lo que Dios no quiere para nosotros. Entonces Él nos va a dejar un rato y ahí es donde se cumple la palabra que dice que el Señor los suelta para que el diablo trate con ellos, ¿verdad? El diablo venga y les haga cosas para ver si se arrepiente, para ver si se salva el alma, dice. Para ver si. Que ya en las últimas,
como ya conocía del Señor, ahí se arrepienta y pida perdón. Y ha pasado muchas veces que la persona ahí, ya estando en las últimas, se arrepiente y pide perdón. Y Dios le perdona. Y Dios se lo lleva. Pero su propósito, pero lo que Dios le dio, dice la palabra que Él nos da talentos, ¿verdad? Nos da dones, pero tenemos que ponerlos a trabajar para cuando estemos delante de Él, nosotros le llevemos el ingreso, el crédito que recibimos por aquellos dones que pusimos a trabajar. Pero nos presentamos delante de Él y no traemos nada. ¿Por qué? Porque andaba viviendo mi vida en vez de vivir la que tú querías. Entonces tenemos que analizar eso y pensarlo, ¿verdad? El punto número 3, la santidad nos da la oportunidad a recibir la bendición de Dios para lo que emprendamos que esté de acuerdo a su voluntad. Él no nos va a bendecir en lo que no esté de acuerdo a la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque Él quiere que hagamos una cosa. Imagínense si ando por allá y Él me bendice, voy a creer que eso es para mí. Y no. Él no quiere eso. Colosenses 3:2 nos dice la palabra del Señor. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Mire, es una orden que nos da. No es una sugerencia. Como hay personas que dicen que los altos son sugerencia. No es una sugerencia. Mire que si viene una patrulla atrás, usted no hace el alto y no le va a decir es que era sugerencia. Le va a dar su saludito, ¿verdad? Porque no es sugerencia. Nos es difícil vivir para Dios porque tenemos una mente que está bajo el control del alma caída. Está recibiendo pensamientos de maldad, de ira, de temor, de religiosidad, de incredulidad y de todo aquello que produce el corazón en un estado de corrupción. Mire lo que nos dice Mateo 15:19, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemas. Mire, todo eso sale del corazón, de un corazón corrupto. No sale de un corazón que tiene la presencia de Dios, sino de un corazón dañado, un corazón que necesita ser sanado y restaurado. De ahí es donde salen todos esos pensamientos. Y no venga usted a decirme, es que Dios me puso. No, hemos oído de muchas personas que de repente les da la loquera y se divorcian siendo personas ministros del Señor y de repente se les ocurrió aquello. ¿De dónde venía eso? ¿De dónde venía eso? Porque eso no viene de la palabra de Dios. De un corazón corrupto, ¿verdad? De un corazón quebrado y dañado. Ser santo significa estar apartado para Dios, es añorar lo que Dios desea para nosotros. Lo que es desagradable para Dios también para nosotros debe de ser malo y procuramos alejarnos de ello. No solo nos parece malo, sino también tratamos de alejarnos. No, ay, es malo, pero todo me quedo ahí viendo a ver qué, ¿verdad? No, me alejo lo más posible de eso porque no me va a traer nada bien. En Colosenses 3:5 leemos en la traducción lenguaje actual, dice, por eso den muerte a todos los malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar dioses falsos. Mire qué tremendo. Por aquellos que se desviven trabajando y trabajando y trabajando. Ahí está bien clara la palabra para que no digamos, no la entendí. El que busca vivir para Dios tiene la aprobación de Él. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que a los que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes? Los que aman a Dios. Los que aman a Dios, porque mire, si usted tiene un novio que ama mucho, usted casi respira por la nariz del novio. Habla las palabras que habla el novio, ya se parecen. Yo me fijo en las personas que tienen muchos años casados, ya se parecen. Los mira usted y dice, se parecen hermanos. Se parecen los mismos gestos, las mismas muecas, la misma manerita de hablar. ¿Por qué? Pues es el amado con el que hemos compartido tanto, ¿verdad? Y ahí estamos ya. En esa dimensión debiéramos de tener a Dios, de buscar a Dios, que fuera tanto nuestro compartimiento con Él, nuestra comunión con Él, que Él, mire, ya se vea a través de nosotros. Que no haya nada en nosotros que lo opaque.
Que cuando nos miren a nosotros puedan verlo a Él. Puedan decir, tiene la ternura, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Y no que miren una cara enojada, imagínense, eso es un mal testimonio. Si nos miran y ven una cara enojada, es un mal testimonio. Estamos reflejando mal a nuestro Dios, representándolo mal, ¿verdad? Vemos, para que no nos sea difícil vivir para Dios, tenemos que ser obedientes a Él en las cosas pequeñas y ordinarias del diario vivir. Mire. Y eso es lo más difícil, ¿verdad? Porque ahí es donde nos cuesta más, pero no hay nada imposible si buscamos verdaderamente a Dios. En Proverbios 3:7 nos dice, no sean sabios en su propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Mire, ahí es donde está todo. No estar pensando que lo que yo creo es la verdad, sino que Él dice Dios de esto. Y entonces tengo temor a Dios para no hacer lo que yo quiero, sino voy a hacer lo que Dios dice. Y ahí eso me va guardando de caer en los lazos del enemigo. Debemos obedecer a Dios en nuestra comunión con Él, en la lectura de la Biblia, en la oración diaria, en el congregarnos en la iglesia. Mire, son cositas pequeñas, pero que ahí vamos mostrando si verdaderamente obedecemos a Dios o no lo obedecemos. En Hebreos 10:12 nos dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua. Mire, purificando nuestro corazón de la mala conciencia, o sea, buscando lo que a Dios le agrada y haciendo lo que a Dios le agrada, eso es la manera que vamos purificando nuestro corazón de mala conciencia y lavando nuestros cuerpos con la palabra de Dios, que es el agua viva, que quita lo sucio de nosotros. El versículo 23 dice, mantengamos firme, sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Mire, nuestra esperanza tiene que estar firme, sin que se mueva para allá ni para acá, firme. Cuando clavan un horcón, una viga y le ponen cemento abajo, ¿cómo está? Firme, cimentados. Así debe estar nuestra esperanza, cimentada, no importa lo que yo veo, no importa lo que me digan, yo creo que Dios lo va a hacer porque Él lo dijo, porque Él lo prometió. Y así que te agarrémonos de esa palabra que el Señor nos da. ¿Y sabe cuál es la palabra que el Señor nos está dando? No he tenido hijos de perdición. Yo no tengo hijos de perdición. Tengo hijos para salvación. Esa es la palabra que el Señor nos da. El Señor es grande y maravilloso. En el versículo 24 nos dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire, que nos ayudemos unos a los otros. ¿Cómo? Contándonos chismes. Entreteniéndonos con esto, con aquello. No. En amor, dice, y ayudándonos, o sea, estimulándonos para que hagamos el bien a los demás. No para que paguemos mal por mal. Dice la palabra que tenemos que vencer el mal con el bien. Así es como lo tenemos que vencer. Y el versículo 25 dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortaos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el último día. Lo único que tenemos que hacer es ayudarnos los unos a los otros para que podamos seguir viniendo a recibir la palabra del Señor. Porque mire, si ahorita, el Señor dijera, voy por mi iglesia y me voy a llevar a todos los que estén sentados en la iglesia, ¿cuántos nos iríamos? Bueno, a mí también porque estoy parada, pero yo cuento, ¿verdad? ¿Cuántos nos iríamos? Mire, cuente los que están aquí, los que están arriba. Y cuente los que estaban en el parque en la mañana. Es tremendo, ¿verdad? Entonces por eso es que necesitamos animarnos unos a los otros. Ayudarnos unos a los otros para que nadie se quede, para que nadie se vaya a quedar en ese tiempo. Mateo 22:39 nos dice la palabra del Señor. Dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es porque tenemos que amarnos de tal manera como si fuéramos nosotros mismos.
El primer mandamiento ya lo sabemos, ¿verdad? Era que tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo mandamiento que da el Señor es que amemos al prójimo como nosotros mismos. Y a veces le voy a decir, yo pienso que muchas personas no se saben amar a sí mismas. Y por eso no pueden amar a los demás. Necesitamos amarnos, hermanos, porque el Señor nos manda que nos amemos a nosotros para que podamos amar a los demás como a nosotros mismos. Debemos obedecer a Dios en nuestro trabajo diario. Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Mire, como aquellos que avientan esto para allá y avientan lo otro para allá, como si no los estuviera viendo Dios. Pero es Dios, todo trabajo que hagamos, aún cambiarle el pañal a un niño, darle de comer a lo que sea, lavarle los platos a alguien, todo como si fuera para el Señor y no para los hombres. Lo leímos en la traducción lenguaje actual. Para poder vivir para Dios, debe haber en nosotros un corazón determinado y valiente para vivir en constante comunión con el Señor. Se necesita eso, determinación y valentía. No podemos vivir para el Señor si no hay determinación en nosotros, si no estamos determinados a hacerlo. Necesitamos estar determinados. En Mateo 11:2, si lo leemos en la traducción lenguaje actual, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mire, solo la gente valiente y decidida. Espero que nadie se quedó por causa de la pelotita, ¿verdad? Por el juego de pelota ahora. Solo la gente valiente, la gente decidida va a poder formar parte del reino de Dios. Para separarnos del pecado necesitamos reconocer que somos pecadores. Vamos a leer también a segunda de Romanos 7:14. Y nos dice la palabra del Señor, nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy esclavo del pecado. Mire, para poder vivir para Dios tenemos que reconocer que somos pecadores. Porque si yo no reconozco que he pecado, que estoy cometiendo pecado, yo no puedo decirle al Señor, ayúdame aquí. Porque yo soy perfecta. Si yo no tengo pecado, quiere decir que soy perfecta y ya debiera de andar caminando allá arriba con Enoc. Porque por eso se fue Enoc, ¿verdad? Porque él era perfecto, él ya no tenía por qué estar aquí en la tierra. Mientras estamos aquí en la tierra, el Señor sigue perfeccionándonos. Una malita actitud por acá, un gestito por allá, una palabrota por allá, y ahí van cositas y cositas y cositas, ¿verdad? Que en los cuales no hemos sido perfeccionados todavía, en los cuales el Señor todavía está trabajando en nosotros, pero si nosotros no lo reconocemos, Él no puede hacer nada. Necesitamos reconocer que tenemos eso y que queremos ser librados de eso para poder caminar en pos de Él. Para separarnos del pecado necesitamos reconocer que somos pecadores y que tenemos necesidad del amor de Dios el Padre, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo y de la ayuda de su Santo Espíritu para poder obtener la victoria en contra del pecado que nos asedia. Mire, porque usted puede ir caminando de lo más bien y cuando menos se acuerda, pues ahí le sale la serpiente. Y es la tentación para que usted peque. Si no consigue más, por lo menos en aquel instante. Y es que así es lo que hace el diablo, ¿verdad? Siempre está tratando de comprometer. En la traducción lenguaje actual nos dice la palabra del Señor, al Romanos 3:23, en traducción lenguaje actual dice, todos hemos pecado y por eso estamos alejados de Dios. Mire, ¿qué nos aleja de Dios? El pecado. Eso nos aleja de Dios. ¿Qué nos acerca a Dios? Reconocer y pedir perdón. Eso nos acerca a Dios. La forma en que podemos vivir para Dios es mantenernos firmes, bien agarrados del Señor, fortalecidos en el poder de su fuerza. No hay otro lugar donde podamos ser fortalecidos para poder ganar la pelea al enemigo. En Efesios 6:10 nos dice en la traducción lenguaje actual, dice finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Es el único que nos va a dar las fuerzas necesarias para vencer el pecado, el poder de Dios. Para vivir para Dios tenemos que saber que nuestro pleito no es contra las personas, sino contra los que está operando a través de la persona. Nosotros no podemos ir a echarle el pleito a la persona, ¿verdad? Si el vecino o cualquier persona nos hace cualquier cosa.
Nuestro pleito no es con la persona. Y eso tenemos que entenderlo, porque si nosotros vamos y peleamos con la persona, nos estamos apartando de Dios. Entonces nuestro pleito no es con la persona, nuestro pleito es con lo que está operando a través de la persona. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos. Efesios 6:12 nos dice la traducción lenguaje actual, porque no tenemos lucha contra sangre como nosotros. Porque no tenemos lucha contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en los cielos. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Mire qué es lo que hacen, imponen. Obligan a las personas a actuar como ellos quieren. Por eso es que dice la palabra que andarán juntos no estando de acuerdo. Porque cuando viene el enemigo y me trae sus dardos para imponerme a hacer lo que él quiere, yo digo no, porque eso no le agrada a Dios. Entonces cuando yo lo estoy rechazando, yo no ando caminando con él, porque estoy en oposición. No me alineo a su voluntad. Pero si yo digo, ay no, sí es cierto, míralo, todo lo que hicieron y que acá, y entro en su línea, y ahí voy caminando con él. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí. En el versículo 13 dice, por lo tanto, protéjanse con toda la armadura completa, así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el fin. Firmes hasta el fin. No un ratito, hasta el fin. Mientras que no nos desconectemos de Dios. Porque al momento que nos desconectamos de Dios, el enemigo está ahí listo para ver en qué nos desvía, para ver cómo nos saca del camino. Para vivir para Dios necesitamos estar seguros de quién somos en Él, porque mire, si yo sé quién soy verdaderamente en Dios, el enemigo no me va a poder mover tan fácilmente, porque yo sé quién soy, porque yo sé en quién he creído. Pero si mi identidad está así, el enemigo viene y me cuenta sus mentiras y yo voy a estar creyendo. Y me voy a desviar como se desvió Eva, ¿verdad? Entonces necesitamos estar firmes y conocer verdaderamente quién soy yo en Dios y quién es Dios en mí. Porque cuando yo sé, cuando yo conozco mi identidad, cuando yo sé que yo soy hija del Rey de Reyes, no me va a comprar el enemigo con un plato de lentejas. No me va a poder mover. Eso no va a ser suficiente para comprarme a mí. Miren, fíjense qué tremendo. Cuando el Señor Jesucristo estaba allá cuando estaba ayunando y estaba allá en el desierto, el diablo, que Dios me perdone por lo que voy a decir, pero ¿tonto? ¿Cómo se le ocurre a irle a decir, mira, si postrado me adoras, te voy a dar todos estos reinos? Si eran de Él. Eran del Señor Jesucristo. A Él le pertenece, todo está sujeto a la voz de Él. ¿Cómo se le ocurrió a venir a creer siquiera que podía hacer tropezar al Señor con eso? Y así nosotros no lo hace. A veces nos ofrece una tontería y dejamos aquello por algo que no vale nada. Hace mucho tiempo oí a una mujer que dijo, yo pensaba que fulanita amaba mucho al Señor. Y yo no le entendí. Y me quedé pensando en eso y se me quedó grabado. Al tiempo, meditando en eso, entendí la respuesta. Porque esta niña se había alejado del Señor. Entonces ella creía que lo amaba mucho y iba a permanecer, pero se alejó de Dios. Entonces se alejó de Dios, entonces eso le dio a ella a entender que ella amaba más lo que estaba haciendo que al Señor. Y así muchas veces nosotros amamos más cualquier cosa que estamos haciendo que al Rey de Reyes, que al que nos lo da todo. Y nos apartamos de Él. Y no hacemos su voluntad. Necesitamos conocer nuestra identidad en Él para que nada nos mueva. Para que sepamos en dónde Dios me quiere, en dónde Dios me plantó, en dónde Dios va a dar fruto a través de mí. Y podamos ser esos árboles, mire, de justicia, plantados junto a corrientes de agua viva, que dan su fruto y su fruto no cae, sino prevalece, dice, y es buen fruto para comer y sus hojas no caen porque son medicinales.
pero es hasta que nosotros conozcamos quién somos verdaderamente en Dios. Y no nos mueva el diablo ni por esto ni por aquello, sino estemos firmes, plantados sobre la roca que es Cristo. En Juan 1:12, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre. Entonces, miren nomás esto. Si yo no estoy segura de quién soy en Dios, es porque de alguna manera no le he recibido o de alguna manera no he creído totalmente en Él. Y como yo no he creído en Él, tengo dudas de mi identidad. Es como un hijo, ¿verdad? Que le han dicho que no es hijo de su papá. Y mire que el diablo trabaja de esa manera horriblemente tratando de mover la identidad. ¿Por qué? Porque así trae confusión a la vida de las personas. Conocí a un hombre muy mayor que me dijo que él no era hijo de su papá, que era hijo de un cocinero. Pasaron muchos años. Y al mucho tiempo, el hijo, lo oigo que dice la misma cosa. No que era hijo de un cocinero, pero que no era hijo él de sus papás, que él era hijo de un tío de él. Yo dije, wow, cómo el diablo trabaja en las generaciones para traer esa desestabilidad en la persona, en la identidad de la persona, esa confusión. Y entonces esas personas siempre viven en ese estado de confusión, no sabiendo quién son verdaderamente. Pero él trabaja así y él lo hace así porque así le ha funcionado por todo el tiempo. Y mientras nosotros no nos paremos y le digamos, mira, quizás yo no sepa porque yo no estaba ahí cuando fui engendrado, quizás yo no sepa quién sea exactamente quién, pero sí sé algo, sé quién es mi Padre Celestial. Y ese cuenta, porque tengo su nombre. Y así que tú no vienes a seguirme fastidiando con eso. Cuando usted tiene seguridad de quién es en Cristo Jesús, usted se para firme donde vaya, porque usted es un príncipe, usted es una princesa de Dios. Y usted va caminando con toda la autoridad de Dios respaldándole. Donde se pare. Porque sabe que va ahí porque Dios lo ha mandado ahí. Usted no va por su propia cuenta, usted no va porque usted quiere. Porque sabe que Dios lo ha puesto ahí con una razón, con algo, y usted va a cumplir lo que Dios le ha mandado a hacer. El versículo 13 nos dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, a eso es lo que más nos debemos de enfocar en esa cosita, que somos engendrados de voluntad de Dios. Quizás podría ser que alguien no supiera el origen suyo, que no supiera de dónde, como mi abuelo, él venía de un, creo que no era ni mi abuelo, era el papá de mi abuelo, venía de un lugar que él no sabía ni siquiera de dónde salió. No sé si fue que alguien lo dio a un lado y alguien lo dio para el otro lado, y el caso es que él no supo ni de dónde. Pero Dios es Padre. Él puede recibir, pues ya no, porque él ya falleció hace muchos años, pero él podía haber recibido la patria, o sea, el estado del que Dios le daba, de ser hijo de Dios. Y entonces ya no tenía que ser engendrado de varón, sino engendrado de Dios, de voluntad de Dios. Y eso es lo que da la verdadera seguridad. Y eso es lo que el diablo no quiere que tengamos, es lo que nos impide, ¿verdad? Para vivir para Dios tenemos que darle a nuestro espíritu, alma y cuerpo el alimento y cuidado que necesita. Mire, cada parte necesita un cuidado, un alimento específico. Y mire lo que nos dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y lo leemos en la traducción lenguaje actual, dice, que el Dios de paz los mantenga completamente completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios, ni
ninguna parte sea hallada culpable delante de Dios. O sea, cada uno va a rendir su cuenta, ¿verdad? Delante del Señor. Pero mire qué bonito, que nos encuentre ¿cómo? En el servicio de Él. Hay algo aquí bien importante, que nosotros hemos perdido el punto. Dice que nos tenemos que mantener, o sea, que el Señor nos mantenga en el servicio de Él, porque esto es lo que nos ayuda a mantenernos caminando en orden a Él. Entonces, ¿cuál es el servicio al Señor? Cuando yo estoy leyendo la Biblia, ¿a quién cree que estoy sirviendo? A Él. Cuando yo estoy orando, ¿a quién cree que estoy sirviendo? A Él. Cuando yo hago a alguien para cualquier persona, ¿a quién cree que estoy sirviendo? A Él. A ese servicio se refiere, porque no se refiere, no estoy diciendo que el servicio a la iglesia no es que no sea importante, no, pero no se refiere al servicio de la iglesia solamente. ¿Sabe por qué? Porque usted puede servir las 24 horas a la iglesia y no servirle a Él. Entretenido en el quehacer y nunca acercarse a su presencia. Nunca leer su palabra, nunca orar, nunca alabarlo, nunca estar en comunión con Él. Entonces, ¿cuál es el verdadero servicio? El verdadero servicio es el que nos dedicamos a Él. Cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando lo alabamos, cuando venimos a la iglesia, estamos sirviéndole, nos estamos disponiendo a lo de Él. Ahí es el verdadero servicio. Lo otro de servir acá y allá también es parte importante, pero no es lo único. Y mucha gente cree que con servir acá y allá, con eso, no. Eso no es así. Es un completo. Es un completo para todo. Vivir para Dios es caminar en un proceso progresivo de santificación. Santificar es poner algo aparte para un uso, propósito específico. Es hacer santo o sagrado algo. La santidad nos da la oportunidad de recibir la bendición de Dios en lo que emprendamos de acuerdo a su voluntad. Y mire lo que dice Salmo 34:15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Mire. ¿Qué es lo que nos hace justos? Que estemos en comunión con Él, porque Él es el único justo. Entonces la justicia de Él baja a través nuestro. Y eso es lo que nos hace justos. Pero si nosotros no tenemos comunión con Él, ¿cómo somos justos? No hay justicia. En 1 de Pedro 1:16 nos dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. No podemos acercarnos al Señor si no está la santidad en nosotros. En Hebreos 12:14 nos dice la palabra del Señor, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mire, nadie. Y cuando dice nadie, es nadie. No hay otra manera más de la manera que Él lo ha establecido. No hay ningún shortcut, ni le doy la vuelta, ni nada. Él dice por aquí y no hay más otra manera. Nosotros a veces creemos que lo podemos acomodar a Él, a nuestra vida, a lo que nosotros queremos. Que Él se haga cosas, de Él se acomoden a como yo quiero. Y Él dice no. No, porque no es así. Él es el grande y nosotros los chiquitos. Él es el que manda y nosotros los que tenemos que obedecer. Él es el que dispone, nosotros solo proponemos. Y nos tenemos que sujetar a su orden. Le estaba oyendo al pastor que venía diciendo en la mañana, venía diciendo, yo pongo la mesa. Y cuando él dijo yo pongo la mesa, y le dije sí, y el Señor viene y la sirve. Ahí Él pone todos los manjares que Él quiere para este día. A nosotros nos toca el trabajo y Él viene y pone lo demás. Solo proponemos y Él hace. Conforme a su voluntad, no a la nuestra. Él no cumple caprichos. Cuando antes decían que Dios no endereza, como decían, no cumple antojos ni endereza jorobados. Sí cumple antojos y sí endereza jorobados cuando los antojos no van en contra de su voluntad, y si alguien está jorobado o se ora por él, el Señor lo puede enderezar, porque Dios es grande y maravilloso. Hace mucho tiempo andaba yo en el Swami y tenía muchas ganas de comer guamúchiles. Hacía años que no había comido guamúchiles, y andaba en el Swami y de repente miré una señora que en la carriolita, mire qué cosa tan curiosa, traía carriola y no traía niño. Traía la carriolita vacía y en la carriolita traía una bolsa y de la bolsa salían unas roscas de guamúchil. Entonces le dije, oiga, ¿en dónde compró los guamúchiles? Y luego me dijo, ¿le gustan? Le dije, sí, mucho. Y luego me dice, venga, eran para usted.
Me alcanzó mi esposo, dice, la bolsa desde ayer, y yo la enganché ahí, dice, en la carriolita, dice, y me traje la carriolita porque para si compraba algo no irlo cargando. Me tocaban los famosos. O sea, Dios sí cumple antojos. Así que pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su amor y misericordia, por su bondad que es infinita. Gracias, Padre bendito de gloria, porque grande y maravilloso eres tú, mi Dios eterno. A ti, precioso Dios, te damos toda la gloria, toda la alabanza, porque grande y poderoso eres tú. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Señor, por tu palabra. Gracias porque ha sido tu Espíritu revelándola a nuestros espíritus, Padre. Ha sido tu Espíritu tocando nuestros espíritus, Padre bendito de gloria, vivificándolos, fortaleciéndolos, para que podamos caminar más de acuerdo contigo, para que podamos, Señor bendito Dios, cumplir con el propósito glorioso que tú tienes, Señor, en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a alinearnos a tu voluntad y a cumplir con ese propósito divino, Padre. Ayúdanos a no dar dando vueltas, precioso Dios, por los caminos que tú no nos has llamado a ir, precioso Dios. Ayúdanos a mantenernos firmes sin no movernos, Padre, ni a diestra ni a siniestra, en lo que tú nos has llamado a hacer, Padre bendito de gloria. Y limpia, Señor, quita de nuestros ojos toda escama, quita todo lo que ha estado estorbándonos, Padre, todo aquello que nos ha impedido ver, Señor, con tus ojos lo que tú anhelas y deseas, lo que tú quieres obrar a través nuestro, Padre. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre, así como le mostraste a Saulo, Padre bendito de gloria, el caminar contigo, Señor, todo lo que él tenía que hacer es para ti, precioso Dios santo y poderoso. Quita de nosotros, Señor, esas escamas, quita de nosotros esos velos mágicos, Padre. Todo lo que el enemigo ha implantado, Señor, para distraernos, Padre, remuévelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, Padre. Te damos gracias, Señor, por darnos la visión celestial, la visión, precioso Dios santo y poderoso, que no venga a ser opacada por una subvisión, Padre bendito de gloria. Te damos gracias por tu amor eterno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y rogamos, eterno Dios, que sigas obrando gloriosa, grandiosa y poderosamente en cada área de nuestras vidas. Así bendecimos, Señor, a nuestros niños, a las maestras, las cubrimos con oración, con tu palabra, rogando, Señor, que sigas obrando gloriosa, grandiosa y poderosamente en sus vidas, Padre. Precioso Dios, con tu mano preciosa en esos niños, Padre, que desde pequeñitos, Padre bendito de gloria, ellos ya puedan conocer que han sido apartados por ti, Padre bendito de gloria, y pon, precioso Dios santo y poderosa, esa certeza en cada uno, Señor bendito Dios, de lo que aquí estamos, Padre, que tú nos has apartado, Señor, para ti, Padre, con un llamamiento santo nos has llamado, Padre bendito de gloria. Así lo ponemos todo en tus manos, dándote gracias, Padre. Y te pedimos perdón, mi Dios eterno. Perdónanos, precioso Dios santo y poderoso. Si de cualquier manera, precioso Dios, hemos puesto, Señor, nuestros deseos antes que los tuyos, Padre. Si hemos puesto, Señor, nuestros pensamientos antes que los tuyos. Si hemos obrado en nuestra voluntad y no en la tuya, Padre, perdónanos, eterno Dios santo y poderoso. Y alíneanos a tu plan y propósito, Padre. Revélanos, Señor, los tesoros escondidos, Señor eterno maravilloso. Esos que solo podemos ver con los ojos celestiales, Padre, para que podamos ver con claridad lo que tú nos has llamado a hacer, para que no andemos donde tú no quieres, para que no estorbemos, Señor, tu obra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo y así levantamos clamor, Padre eterno, santo y poderoso. Por todo aquel, Señor eterno maravilloso, que ha dejado, Señor, de ir a la iglesia hoy, Padre, para estar, Señor eterno maravilloso, pendiente de los juegos, precioso Dios santo y poderoso, como también, Señor, para cada una de esas personas, Padre bendito de gloria, precioso Dios, que se congregan ahí en la Armando, Padre bendito de gloria, y la Pepper, Padre, esas personas, Señor, que llevan sus niños ahí a los juegos, Padre bendito de gloria, en vez de aprovechar el domingo para buscarte a ti, mi Dios eterno, santo y poderoso. Bendito Rey, te pedimos perdón, Padre, por ellos, Padre, y rogamos a ti, precioso Dios santo y poderoso, para que tú vengas soplando aliento de vida en esos huesos secos, Padre, para que se levanten, precioso Dios, y puedan buscarte, puedan querer acercarse a ti, Padre, para cuando se les den tratados, para cuando se les hable tu palabra, ellos no la rechacen, mi Dios eterno, santo y poderoso, sino que, precioso Dios, tu obra, Señor eterno, maravilloso, infiltrando tu palabra, Señor, hasta lo profundo de su ser, tocando
bendiciéndolos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre, y así lo recibimos, dándote muchas gracias por tu amor eterno, incomparable y maravilloso, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios, y en tu nombre precioso, Señor Jesús, cancelamos toda obra de las tinieblas, todo plan del enemigo que quiera presentarse en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad en cada área de nuestras vidas, en los nuestros y lo nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Y así bendecimos a todos y cada uno de los que están a través de las redes, como de los que estamos aquí, que el Señor siga obrando gloriosa, grandiosa y poderosamente en cada vida, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos.